Millonario llega más temprano a casa de campo y se congela con lo que ve. Alejandro regresó antes de lo previsto a la casa de campo, sin avisar. Siempre había sido su refugio, pero esa tarde algo se sentía distinto. Solo quería una cosa: ver a su hijo. Leo. Durante años le dijeron lo mismo: autismo severo, sin respuesta emocional, sin avances. No esperes una risa. Aún así, Alejandro nunca dejó de volver. Aparcó en silencio y rodeó la casa. Entonces lo escuchó. Una risa infantil. Alejandro se quedó inmóvil. El sonido era real, claro, imposible. Siguió la risa hasta el salón de juegos y miró por la ventana. Lo que vio lo dejó helado. Leo estaba en el suelo con un avión de juguete. Se movía, gateaba, reía. No estaba ausente ni apagado. Estaba vivo. Frente a él estaba Elena, la empleada doméstica sentada en la alfombra, haciendo volar otro avión con sonidos exagerados. Leo la imitaba, tranquilo, confiado. Alejandro sintió esperanza y rabia. Esperanza porque su hijo estaba ahí, rabia porque todo lo que le dijeron era mentira. Elena levantó la vista y lo vio. Señor Alejandro, yo no debía... Antes de que terminara, Leo se arrastró hacia ella y se aferró a su cuerpo, como protegiéndola. No huyó, la defendió. Alejandro entró despacio. «Leo, soy yo». El niño bajó la mirada. La risa se apagó. Él habló en susurros, temblando. Él no está como dicen, está triste y muy asustado. ¿De qué?, preguntó Alejandro. De una persona. Alejandro entendió sin escuchar el nombre. Leo apretó el avión y dejó salir una palabra pequeña, frágil. «Ah, avión». Alejandro se quedó sin aire. Su hijo hablaba. Su hijo no estaba vacío, había sido silenciado. Entonces se abrió la puerta principal. Tacones, perfume. «Alejandro». La voz de Carla sonó dulce. «¿Qué haces aquí tan temprano?» Carla apareció impecable. Observó la escena. Su sonrisa se tensó. ¿Y Leo? Se apagó por completo. El avión cayó al suelo. Su cuerpo se encogió. La risa desapareció. Alejandro lo entendió con horror. No era una condición, era miedo. Carla se acercó con ternura controlada. «Mi amor, vamos a tu habitación». Leo obedeció sin reaccionar. Alejandro quiso gritar, confrontarla, romper la máscara, pero supo que sin pruebas, Carla destruiría a Elena y terminaría de destruir a Leo. Respiró hondo. Se canceló la reunión. Quise sorprenderlos. Carla sonrió y miró a Elena con una amenaza silenciosa. «Elena, retírate». Elena obedeció. Antes de salir, miró a Alejandro. Él sostuvo su mirada. «Resiste». Cuando Carla se llevó a Leo, Alejandro quedó solo. Vio el avión en el suelo y lo levantó. Y en ese silencio hizo una promesa definitiva. Si su hijo podía reír, podía vivir. Y quien lo mantuvo en miedo, iba a caer. La casa volvió a sentirse enorme cuando Carla subió las escaleras con Leo. El sonido de sus pasos se perdió en el pasillo y el silencio que quedó fue más pesado que cualquier grito. Alejandro permaneció inmóvil unos segundos, sosteniendo el avión en la mano, como si al soltarlo también soltara la prueba de que aquello había sido real. Respiró hondo. Había aprendido a controlar impulsos en salas de juntas, a no reaccionar cuando todos esperaban que explotara. Pero esto no era un negocio, era su hijo, y aún así se obligó a hacer lo más difícil, no hacer nada. Guardó el avión en el bolsillo de su saco y caminó hacia su despacho. Cada paso era una lucha contra la urgencia de subir las escaleras y arrancar a Leo de ese lugar. Sabía que un error bastaría para que Carla cerrara filas, para que Elena desapareciera, para que Leo se hundiera aún más en el silencio. Desde el despacho, Alejandro observó la casa como nunca antes, no como hogar, sino como escenario, como un sitio donde todos actuaban un papel. Carla bajó minutos después, impecable, serena, con esa calma que siempre había confundido con fortaleza. Sirvió café, habló del clima, del viaje cancelado, de planes futuros.
Cada palabra era correcta, demasiado correcta. Alejandro la escuchaba sin escucharla. Ahora veía lo que antes no quiso ver. La rigidez en sus gestos cuando hablaba de Leo, la forma en que decidía por él, nunca con él. El control de horarios, medicamentos y visitas, como si el niño fuera algo que debía mantenerse bajo control. «Está cansado», dijo Carla. «Los cambios lo alteran». Alejandro asintió. «Claro», respondió, «tiene sentido». Mentía, y Carla no lo notó porque estaba acostumbrada a su confianza. Más tarde, cuando Carla salió a atender una llamada, Alejandro fue a la cocina. Encontró a Elena lavando un vaso con las manos aún temblorosas. No se miraron de inmediato. «No te preocupes», dijo Alejandro en voz baja. «No haré nada. Todavía». Elena levantó la vista. «Señor». «Lo sé», la interrumpió. «Gracias». La palabra fue suficiente. Elena asintió y bajó la mirada, como si cualquier gesto de más pudiera costarle caro. Esa noche Alejandro no durmió. Escuchó la casa, puertas, pasos, el silencio del pasillo de Leo. Cada ruido lo tensaba, cada silencio lo asustaba más. Ya no dudaba de lo que había visto. Leo no estaba enfermo como le dijeron, Leo estaba escondido. Y alguien se beneficiaba de eso. Al amanecer, Alejandro tomó una decisión que no anunció. Sonrió en el desayuno, habló de negocios, mencionó un viaje próximo. Carla escuchó, satisfecha. Todo parecía normal. Pero por dentro, Alejandro ya no era el mismo. Había visto reír a su hijo, y una risa así no se olvida. El día avanzó con una normalidad inquietante. La casa funcionaba como siempre, órdenes suaves, rutinas exactas, silencios largos. Alejandro observaba todo desde una distancia calculada, como si hubiera dado un paso atrás dentro de su propia vida. Cada gesto cotidiano ahora tenía peso. Cada palabra podía esconder algo. Carla pasó la mañana organizando la agenda de la semana. Hablaba por teléfono con tono amable, mencionando médicos, terapias, ajustes. Alejandro escuchaba desde el despacho, atento a la cadencia de su voz, a la forma en que pronunciaba el nombre de Leo como si fuera un asunto que debía gestionarse, no un niño que debía sentirse. Cuando colgó, entró al despacho con una sonrisa tranquila. «Voy a salir un rato», dijo. «Tengo una cita rápida. ¿Estarás aquí?» «Sí», respondió Alejandro. «Tengo trabajo pendiente». Carla asintió satisfecha. No sospechaba nada, nunca lo hacía. Cuando el sonido del auto alejándose se perdió, la casa cambió. No fue inmediato, pero fue perceptible. El aire se volvió menos tenso, como si algo invisible aflojara la presión. Alejandro se levantó despacio y salió al pasillo. Encontró a Elena en la escalera, bajando con cuidado, como si temiera hacer ruido incluso en la ausencia. «¿Cómo está?», preguntó Alejandro sin decir el nombre. Elena dudó un segundo. «Dormido», respondió, «muy quieto». Alejandro sintió el golpe en el pecho, pero no lo mostró. «¿Siempre es así cuando ella está?», preguntó. Elena asintió apenas. «Cuando no está, es distinto». No dijo más, no hacía falta. Alejandro caminó hasta la habitación de Leo y se detuvo frente a la puerta cerrada. No entró. Sabía que cualquier movimiento impulsivo podía romper el equilibrio frágil que apenas estaba entendiendo. Apoyó la mano en la madera, sintiendo el frío, como si al otro lado estuviera todo lo que había perdido. Regresó al despacho y se sentó. Por primera vez en años no abrió la computadora. Se quedó mirando la pared, reconstruyendo mentalmente escenas pasadas, medicamentos administrados sin explicación, visitas restringidas, decisiones tomadas siempre por Carla por el bien de Leo. Ahora todo encajaba de otra forma. Más tarde, Elena dejó una bandeja con café en el despacho. Alejandro levantó la vista. «Gracias», dijo. «Y si en algún momento necesitas decirme algo, hazlo». Elena lo miró sorprendida. Por un instante pareció debatirse entre el miedo y el alivio. «Yo», empezó, pero se detuvo. «No todavía». Alejandro asintió. Entendía, a veces sobrevivir también era callar. Cuando Carla regresó,
La casa volvió a su rigidez habitual. Leo no apareció. Carla explicó que estaba estable, que era mejor no alterar su rutina. Alejandro volvió a asentir, fingiendo aceptar lo que ya no creía. Esa noche, desde su habitación, Alejandro escuchó el mismo patrón. Pasos, puertas, silencio. Pero ahora había algo distinto. Ya no estaba confundido, estaba atento. Y la atención, Alejandro lo sabía bien, era el principio de toda caída. La mañana comenzó sin sobresaltos, pero Alejandro ya no veía la casa como antes. Cada pared, cada pasillo, parecía guardar algo no dicho. El orden impecable ya no le transmitía calma, sino control. Y el control, ahora lo sabía, no siempre protege. Carla dirigía la rutina con precisión, horarios, llamadas, indicaciones breves. Hablaba de Leo como si fuera un sistema que debía mantenerse estable. Alejandro observaba en silencio, atento a los pequeños detalles. La forma en que evitaba que alguien más se acercara al niño, cómo respondía por él incluso cuando no estaba presente. Leo no bajó a desayunar. Es mejor así, dijo Carla. Las mañanas lo alteran. Alejandro asintió, pero por dentro algo se tensó. Recordó la risa del día anterior, recordó el avión. Cuando Carla salió a revisar unos asuntos, Alejandro aprovechó el breve margen. Fue a la cocina. Elena estaba ahí, acomodando cosas que ya estaban en su lugar. ¿Ha comido?, preguntó Alejandro sin rodeos. Elena negó con la cabeza. Dijo que luego, respondió, que estaba tranquilo. Alejandro entendió el significado oculto de esa palabra. Gracias, dijo, por estar. Elena lo miró con sorpresa. Asintió y siguió con lo suyo, como si agradecer también fuera peligroso. Alejandro volvió al pasillo y se detuvo frente a la habitación de Leo. Escuchó. Nada. El silencio no era descanso, era encierro. Apoyó la frente en la puerta por un segundo y se obligó a retirarse. Aún no. Esa tarde, Carla habló de ajustes en el tratamiento, de recomendaciones médicas, de evitar estímulos innecesarios. Alejandro respondió con frases cortas, midiendo cada palabra. Fingía estar de acuerdo mientras, por dentro, empezaba a trazar un mapa distinto de la casa. Esa noche, cuando todo quedó en calma, Alejandro no durmió. Pensó en Elena, en Leo, en la facilidad con la que una verdad puede esconderse cuando todos confían. Pensó en lo que había ignorado por comodidad, por miedo, por cansancio, y tomó otra decisión silenciosa. Ya no solo iba a observar, iba a empezar a recordar cada detalle, porque a veces la caída no empieza con un golpe, sino con alguien que decide mirar con atención. Alejandro comenzó a notar los tiempos, no los grandes eventos, sino los pequeños espacios entre ellos, minutos en los que Carla desaparecía, momentos en los que la casa quedaba en un silencio incómodo, intervalos que antes no le importaban y ahora se volvían reveladores. Carla hablaba poco ese día. Estaba eficiente, precisa, distante. Todo funcionaba como siempre, pero Alejandro percibía una tensión nueva, casi imperceptible, como si ella también sintiera que algo había cambiado, aunque no supiera qué. Leo seguía sin aparecer. «Está sensible hoy», explicó Carla sin mirarlo. «No conviene forzarlo». Alejandro asintió, pero ya no aceptaba esas palabras como antes. Ahora las escuchaba como una barrera. Cuando Carla salió al jardín para atender una llamada, Alejandro caminó lentamente hacia la escalera. No subió. Solo observó desde abajo, contando los pasos, escuchando la estructura de la casa, aprendiendo su propio hogar como si fuera ajeno. Elena apareció con un paño en las manos. Se detuvo al verlo. «¿Todo bien?», preguntó casi en automático. «Sí», respondió Alejandro. «Solo estoy prestando atención». Elena sostuvo su mirada un segundo más de lo habitual. No sonrió, no habló. Pero en ese silencio compartido había algo nuevo. Reconocimiento. Esa tarde,
Alejandro revisó papeles antiguos en el despacho, informes médicos, recetas, notas que había firmado sin leer con atención. No buscaba respuestas inmediatas, buscaba patrones, repeticiones, decisiones que siempre pasaban por la misma persona. Carla volvió a entrar con naturalidad. ¿Trabajando?, preguntó. Un poco, respondió Alejandro, ordenando cosas. Ella asintió, satisfecha, no preguntó más. Esa noche, la rutina se repitió. Puertas cerradas, pasos medidos, silencio prolongado en el pasillo de Leo. Alejandro escuchó todo desde la cama, despierto, contando segundos, respiraciones, ausencias. Ya no se sentía perdido, se sentía preparado. Porque cuando alguien empieza a observar con calma, el miedo cambia de lugar, y Alejandro sabía que, tarde o temprano, ese miedo dejaría de vivir solo en su hijo. Alejandro empezó a reconocer la casa por sonidos, no por espacios, no por muebles, sino por lo que ocurría cuando nadie hablaba. El crujido leve del piso cerca de la habitación de Leo, el roce de una puerta que se cerraba con demasiado cuidado, el silencio largo, demasiado largo, que seguía después. Carla parecía más atenta que otros días, no nerviosa, no alterada, atenta, como si midiera reacciones, como si buscara señales de algo que aún no entendía. Alejandro respondió a eso con lo que mejor sabía hacer: normalidad. Sonrió cuando debía sonreír. Habló de asuntos triviales, se mostró predecible, pero por dentro todo estaba despierto. Leo no apareció en todo el día. «Está mejor así», dijo Carla al pasar sin detenerse. «Menos estímulos». Alejandro asintió. Ya no discutía. Había aprendido que algunas verdades necesitan silencio antes de poder salir. Más tarde, cuando la casa quedó momentáneamente vacía, Alejandro se acercó a la cocina. Elena estaba ahí, limpiando una superficie que ya brillaba. Sus movimientos eran lentos, contenidos, como si cada gesto tuviera que ser exacto. «¿Duerme?», preguntó Alejandro en voz baja. «Sí», respondió ella, «desde hace rato». Alejandro notó la pausa antes de esa respuesta. No insistió. «Gracias», dijo, «por quedarte». Elena lo miró, sorprendida por el tono. Asintió apenas. «Alguien tiene que hacerlo», respondió. Esa frase se le quedó a Alejandro clavada. Volvió al despacho y se sentó frente al escritorio sin encender nada. Pensó en todas las veces que había confundido control con cuidado, en cómo había delegado, por cansancio, por dolor, por confianza, decisiones que no debió soltar. La noche cayó sin cambios visibles. Carla anunció que se acostaría temprano. Alejandro hizo lo mismo. Desde su habitación escuchó el patrón repetirse: pasos, una puerta, luego nada. Pero ahora, en ese nada, Alejandro ya no sentía confusión. Sentía confirmación. Y con cada confirmación, la paciencia dejaba de ser espera y empezaba a convertirse en estrategia. El amanecer llegó sin promesas. La luz entró por las ventanas de la casa de campo con una suavidad engañosa, como si quisiera convencer a Alejandro de que todo seguía siendo normal. Pero ya no lo era. Nada lo era desde aquella risa. Carla apareció en el desayuno con su calma habitual. Habló de asuntos triviales, de pendientes, de una llamada que debía hacer más tarde. Alejandro respondió con la atención justa, midiendo cada gesto, cada palabra. Ahora sabía que cualquier cambio en su comportamiento podía convertirse en una alerta. «Leo está estable», dijo Carla sirviéndose café. «Hoy no bajará». Alejandro asintió. Antes esa frase lo tranquilizaba. Ahora solo confirmaba algo que ya intuía. La estabilidad era, en realidad, encierro. Cuando Carla salió para atender asuntos fuera de la casa, Alejandro no la siguió con la mirada. Esperó, contó el tiempo, escuchó cómo el motor se alejaba. Solo entonces se levantó. Subió un escalón, luego otro. Se detuvo. No quería precipitarse. Aprendía a moverse dentro de su propia casa como quien entra a un terreno minado.
En el pasillo encontró a Elena. Venía de la habitación de Leo. Sus manos estaban rígidas, su rostro tenso. ¿Está bien?, preguntó Alejandro sin rodeos. Elena dudó un segundo. Está despierto, dijo, pero muy quieto. Alejandro cerró los ojos apenas un instante. No preguntó más. A veces la información llegaba completa incluso cuando era mínima. Si necesitas algo, dijo, dímelo. Elena lo miró como si esa frase pesara más de lo que parecía. Gracias, señor, respondió. De verdad. Alejandro se quedó solo en el pasillo. Escuchó un sonido leve desde la habitación de Leo. No era una risa, no era una palabra, era apenas un movimiento. Pero bastó para que su pecho se tensara. No entró. Sabía que aún no. Esa tarde, Alejandro volvió al despacho y revisó documentos antiguos sin prisa. No buscaba pruebas todavía. Buscaba entender en qué momento había dejado de mirar. ¿En qué punto había aceptado versiones ajenas como verdades absolutas? La respuesta no era cómoda. Al anochecer, Carla regresó con la misma serenidad de siempre. Preguntó si todo estaba bien. Alejandro respondió que sí. Ella sonrió. El juego continuaba. Esa noche, desde la cama, Alejandro volvió a escuchar el silencio del pasillo. Pero ahora, en medio de esa quietud, había algo distinto. Ya no se sentía solo observando. Sentía que poco a poco estaba recuperando el lugar que nunca debió abandonar, el de padre. Y ese pensamiento silencioso pero firme le dejó claro algo esencial. Cuando un padre empieza a mirar de verdad, el miedo cambia de dueño. El día avanzó con una calma que ya no engañaba a Alejandro. Cada gesto cotidiano parecía ensayado, como si la casa siguiera un guión antiguo que nadie se atrevía a cuestionar. Él participaba, respondía, asentía, pero por dentro iba marcando cada escena, cada pausa, cada omisión. Carla pasó la mañana ocupada en llamadas. Su voz era firme, segura, siempre correcta. Alejandro la escuchaba desde el otro extremo de la casa, atento no a lo que decía, sino a cómo lo decía. El nombre de Leo aparecía y desaparecía en la conversación como un dato secundario, nunca como una preocupación real. «Hoy vendrá alguien a revisar unas cosas», comentó Carla al colgar. «Nada importante». Alejandro asintió sin preguntar. Aprendía a no intervenir antes de tiempo. Leo no bajó. Nadie lo mencionó de nuevo. Cuando Carla se encerró en su despacho, Alejandro se levantó y caminó despacio hacia la escalera. No subió del todo. Se quedó a medio camino escuchando. El silencio era denso, cargado de algo que no se decía. Elena apareció desde el pasillo con pasos medidos. «¿Todo tranquilo?», preguntó Alejandro. «Sí», respondió ella. «Dentro de lo normal». Ambos sabían lo que esa frase escondía. «¿Ha hablado?», preguntó Alejandro, casi sin voz. Elena negó con la cabeza. «No», dijo. «Pero me miró». Esa respuesta fue suficiente. Alejandro se quedó solo un momento, apoyado en la baranda. Pensó en lo fácil que había sido confundir estabilidad con bienestar, en cómo había aceptado silencios largos como parte de un proceso inevitable. Ahora entendía que algunos silencios no curan, apagan. Regresó al despacho y cerró la puerta. No para trabajar, sino para pensar, para ordenar recuerdos, para aceptar que había llegado tarde a algo importante, pero no demasiado tarde. Cuando Carla salió de su despacho, lo hizo con la misma calma de siempre. Preguntó por él. Alejandro respondió que estaba bien. Ella sonrió. Todo parecía seguir igual. Esa noche, la rutina se repitió. Luces que se apagaban, puertas que se cerraban, pasos que se alejaban del cuarto de Leo. Alejandro escuchó todo desde la cama, atento a cada segundo. Ya no esperaba señales grandes. Sabía que las pequeñas eran las que importaban. Y en esa vigilancia silenciosa, Alejandro comprendió algo que lo sostuvo despierto. No necesitaba apresurarse. Cada día que observaba, cada detalle que retenía, le daba más claridad.
La verdad no había desaparecido. Solo había estado esperando a que alguien decidiera mirarla de frente. La mañana llegó envuelta en una quietud espesa. Alejandro se levantó temprano y recorrió la casa sin prisa, como quien repasa un lugar conocido buscando grietas nuevas. Todo estaba en su sitio. Demasiado. La normalidad seguía siendo el disfraz perfecto. Carla apareció más tarde, vestida con elegancia sobria, hablando de pendientes y compromisos. Su voz tenía la seguridad de quien controla el orden de las cosas. Alejandro la observó en silencio, atento a los detalles mínimos. La forma en que evitaba ciertos pasillos, cómo medía el tiempo con precisión, cómo nunca preguntaba por Leo sin una razón práctica. «Hoy será un día tranquilo», dijo Carla, «no habrá cambios». Alejandro asintió. Ya sabía que esa frase no significaba calma, sino repetición. Leo no bajó, nadie insistió. Cuando Carla se encerró para atender una videollamada, Alejandro aprovechó el intervalo. Caminó despacio hacia la escalera y subió un par de escalones más que de costumbre. Se detuvo, escuchó. El silencio seguía ahí, firme, intacto. Elena apareció desde el fondo del pasillo. Llevaba algo entre las manos que dejó sobre una mesa cercana. «¿Está despierto?», preguntó Alejandro. «Sí», respondió ella, «pero no se mueve mucho». Alejandro cerró los ojos un segundo. No preguntó por qué, ya entendía. «Gracias por avisarme», dijo. Elena dudó, como si quisiera decir algo más. Al final solo asintió. Alejandro bajó de nuevo y regresó al despacho. Se sentó sin encender la computadora. Pensó en todo lo que había considerado normal durante años, en cómo había aprendido a no cuestionar para no enfrentar lo que dolía. Ahora, cada recuerdo adquiría un peso distinto. Cuando Carla salió de su llamada, pasó junto a él y sonrió. «Todo en orden», dijo. «Sí», respondió Alejandro, «todo en orden». Ambos sabían que esa frase significaba cosas distintas. La tarde avanzó sin sobresaltos visibles. La casa seguía funcionando bajo las mismas reglas. Alejandro las observaba con atención, memorizando cada una, como si supiera que pronto necesitaría recordarlas con exactitud. Al caer la noche, Alejandro volvió a escuchar los sonidos de siempre: pasos medidos, puertas cerradas, silencio prolongado. Desde la cama respiró hondo. Ya no sentía ansiedad, sentía claridad. Porque cada día que pasaba, la máscara se volvía más pesada para quien la usaba. Y Alejandro sabía que, cuando eso ocurre, la verdad siempre encuentra una forma de salir. El día comenzó sin anuncios. Alejandro despertó con la sensación de que algo estaba cambiando, no en la casa, sino en él. Ya no se movía con duda, se movía con intención. Cada gesto suyo era medido, cada palabra calculada para no romper el equilibrio frágil que todavía sostenía todo. Carla apareció puntual, organizada, con esa eficiencia que siempre había impuesto orden. Habló del día, de llamadas pendientes, de ajustes menores. Alejandro la escuchó con atención serena, notando cómo evitaba mencionar a Leo a menos que fuera necesario. «Hoy vendrá alguien por la tarde», dijo Carla. «Solo una revisión rápida». Alejandro asintió. No preguntó quién ni para qué. Sabía que cualquier pregunta fuera de lugar podía encender sospechas. Leo no apareció. Nadie lo mencionó. Cuando Carla se encerró nuevamente para atender asuntos, Alejandro aprovechó el espacio. Caminó despacio por la casa, no buscando, sino observando. Escuchó los sonidos habituales, los pasos lejanos, el silencio constante del pasillo superior. Todo seguía el mismo patrón. Elena apareció cerca de la escalera, con una expresión contenida. «¿Está tranquilo?», preguntó Alejandro. «Sí», respondió ella, muy quieto. La respuesta volvió a tensarle el pecho, pero no lo mostró. «Gracias», dijo. «Avísame si algo cambia». Elena asintió, como si esa instrucción le diera por primera vez un margen de seguridad.
Alejandro regresó al despacho y se sentó sin trabajar. Repasó mentalmente cada día desde su llegada anticipada. Nada había sido casual. Cada silencio tenía un propósito, cada rutina una razón. Cuando Carla salió de su encierro, pasó junto a él con naturalidad. Todo está bajo control, dijo. Alejandro levantó la vista. Eso parece, respondió. La tarde avanzó sin alteraciones visibles. La casa mantuvo su ritmo exacto, casi mecánico. Alejandro lo observaba todo, reteniendo cada detalle, como si estuviera armando una imagen completa que aún no debía mostrarse. Al caer la noche, el patrón volvió a repetirse: puertas, pasos, silencio. Desde la cama, Alejandro respiró profundo. No sentía prisa. Sabía que cada día sumaba algo. Porque cuando alguien cree tener el control absoluto, baja la guardia. Y Alejandro estaba dispuesto a esperar ese momento. La casa amaneció envuelta en una calma rígida, casi artificial. Alejandro se levantó temprano y permaneció unos minutos sentado en la orilla de la cama, escuchando. No buscaba ruidos nuevos, sino la repetición exacta de los de siempre. El patrón seguía intacto, y eso, lejos de tranquilizarlo, lo confirmaba todo. Carla apareció más tarde, impecable como cada mañana. Habló del día con precisión, enumerando pendientes, llamadas, horarios. Alejandro respondió con frases breves, midiendo el tono, evitando cualquier variación que pudiera delatarlo. «Hoy será un día largo», comentó Carla. «Prefiero que Leo no tenga interrupciones». Alejandro asintió. «De acuerdo», respondió. Leo no bajó. Nadie lo esperaba. Cuando Carla se encerró para atender asuntos, Alejandro no se movió de inmediato. Esperó, contó el tiempo. Solo cuando el silencio volvió a asentarse, caminó despacio hacia el pasillo. No subió. No tocó ninguna puerta. Solo escuchó. Elena apareció desde el fondo, con pasos cautelosos. «Está despierto», dijo en voz baja, sin que Alejandro preguntara. «Pero no habla». Alejandro apretó la mandíbula. «¿Está solo?», preguntó. Elena dudó apenas un segundo. «No», respondió, «no por mucho tiempo». Alejandro entendió el mensaje implícito. «Gracias por decírmelo», dijo. «Eso es importante». Elena asintió. En su mirada había cansancio, pero también algo distinto, una forma mínima de confianza. Alejandro regresó al despacho y cerró la puerta. No para trabajar, sino para pensar, para unir piezas que ya no parecían dispersas. Todo tenía una lógica cruel, sostenida por la costumbre y el silencio. Cuando Carla salió de su encierro, pasó junto a él, con serenidad estudiada. «Todo sigue estable», dijo. «Sí», respondió Alejandro, «estable». La palabra flotó entre ambos, con significados opuestos. La tarde avanzó sin sobresaltos visibles. La casa siguió funcionando como siempre. Alejandro observaba, registraba, retenía. Sabía que cada día sumaba claridad, y que la claridad, tarde o temprano, exige acción. Esa noche, desde la cama, volvió a escuchar el mismo ritual. Pasos, una puerta, luego silencio. Alejandro respiró hondo. Ya no sentía ansiedad ni duda. Sentía certeza. Y la certeza, pensó, era el principio del final para quien creía tenerlo todo bajo control. El día comenzó con una sensación distinta, casi imperceptible, como cuando el aire cambia antes de una tormenta. Alejandro lo notó desde que abrió los ojos. No había pasado nada nuevo, y aún así, algo se sentía más denso, más cargado. Carla apareció puntual, organizada, con esa serenidad firme que usaba como armadura. Habló de asuntos menores, de llamadas que debía hacer, de ajustes sin importancia. Alejandro la escuchó con atención controlada, respondiendo solo lo necesario. «Hoy no quiero distracciones», dijo Carla. «Es mejor que Leo mantenga su rutina intacta». Alejandro asintió. «Claro», respondió. Leo no apareció. Nadie preguntó por él. Cuando Carla se retiró a atender una llamada, Alejandro esperó. No se movió de inmediato.
Contó el tiempo con paciencia, como si cada segundo fuera parte de algo más grande. Cuando el silencio volvió a asentarse, se levantó y caminó hacia la escalera. Subió un escalón más que otros días, luego otro. Se detuvo. El pasillo estaba quieto, demasiado quieto. El silencio no era descanso, era contención. Elena apareció desde la habitación de Leo. Su rostro estaba pálido, sus manos tensas. ¿Está bien?, preguntó Alejandro en voz baja. Elena tardó un segundo en responder. Está tranquilo, dijo finalmente. Muy tranquilo. Alejandro entendió el peso de esas palabras. Gracias por decírmelo, respondió. Si notas algo distinto, avísame. Elena asintió. No dijo más, pero en su mirada había urgencia. Alejandro regresó al despacho y cerró la puerta. Se sentó sin encender la computadora. Repasó mentalmente cada día, cada silencio, cada gesto que había observado desde su llegada anticipada. Todo formaba una línea clara. Ya no había dudas. Cuando Carla volvió a aparecer, lo hizo con naturalidad impecable. Todo está bajo control, dijo como si fuera una afirmación incuestionable. Alejandro la miró un instante más de lo habitual. Eso parece, respondió. La tarde avanzó sin alteraciones visibles. La casa mantuvo su orden rígido, casi mecánico. Alejandro continuó observando, reteniendo cada detalle, consciente de que la repetición también deja huellas. Esa noche, desde la cama, escuchó de nuevo el ritual. Pasos, una puerta, luego silencio. Cerró los ojos, respirando hondo. Ya no estaba esperando una señal. La señal había sido todo ese tiempo, y Alejandro supo que el momento de solo observar estaba llegando a su límite. La mañana se presentó con una quietud engañosa. Alejandro despertó con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. No había ocurrido nada concreto durante la noche, y aún así, algo había cambiado. Ya no observaba solo para entender, observaba para confirmar. Carla apareció como siempre, ordenada, segura, sin una fisura visible. Habló de pendientes, de llamadas, de una visita programada para más tarde. Alejandro la escuchó con atención medida, respondiendo con frases breves, neutras. «Hoy necesito que todo fluya sin interrupciones», dijo Carla, «especialmente con Leo». Alejandro asintió. «Entiendo», respondió. Leo no bajó. Nadie lo mencionó de nuevo. Cuando Carla se retiró para atender asuntos, Alejandro no se levantó de inmediato. Esperó. Dejó que el silencio se asentara por completo, como había aprendido a hacerlo. Luego caminó hacia el pasillo superior, con pasos lentos, controlados. Subió lo justo. No llegó a la puerta, se quedó a una distancia segura, escuchando. No había ruidos claros, solo una ausencia densa, pesada. Elena apareció desde el fondo del pasillo. Sus movimientos eran contenidos, casi rígidos. ¿Todo igual?, preguntó Alejandro en voz baja. Elena dudó. Sí, respondió. Igual que siempre. La respuesta no tranquilizó a ninguno de los dos. Gracias, dijo Alejandro. Sé que no es fácil. Elena levantó la vista. Por un segundo pareció que iba a decir algo más. Al final, solo asintió y siguió su camino. Alejandro regresó al despacho y cerró la puerta. Se sentó frente al escritorio sin tocar nada. Pensó en todas las señales que había ignorado durante años, en lo cómodo que había sido aceptar explicaciones ajenas para no enfrentar una verdad más dolorosa. Ahora, esa comodidad ya no existía. Cuando Carla volvió a cruzarse con él, lo hizo con su serenidad habitual. «Todo va bien», dijo. «No hay de qué preocuparse». Alejandro sostuvo su mirada un segundo más de lo normal. «Me alegra oírlo», respondió. La tarde avanzó sin cambios visibles. La casa siguió funcionando bajo el mismo orden rígido. Alejandro observaba cada gesto, cada pausa, consciente de que la repetición también revela intenciones. Esa noche, desde la cama, volvió a escuchar el mismo ritual. Pasos, una puerta cerrándose, luego silencio. Alejandro respiró hondo, ya no sentía incertidumbre, sentía determinación.
porque había llegado al punto en que mirar ya no era suficiente. Y cuando alguien decide dejar de solo observar, la historia empieza a moverse. La mañana llegó con una claridad incómoda. Alejandro abrió los ojos sabiendo que ya no estaba en la fase de comprender, sino en la de sostener lo que había entendido. No había marcha atrás. Todo lo que veía ahora tenía una dirección, y esa dirección exigía paciencia. Carla apareció puntual, con su orden habitual intacto. Habló de asuntos simples, de horarios, de una visita que debía coordinar. Alejandro escuchó con atención contenida, respondiendo solo lo indispensable. «Hoy será mejor mantener todo en calma», dijo Carla. «Leo necesita estabilidad». Alejandro asintió. «Lo sé», respondió. Leo no bajó. Nadie lo esperaba. Cuando Carla se retiró para atender llamadas, Alejandro permaneció sentado un momento más. Esperó. Dejó que el silencio se acomodara en la casa, como una capa que ya conocía bien. Luego se levantó y avanzó hacia el pasillo superior. Subió con cuidado. Se detuvo antes de llegar a la puerta. No tocó, no llamó, escuchó. El silencio seguía siendo absoluto, casi intencional. Elena apareció a mitad del pasillo. Su rostro mostraba cansancio, pero también una alerta constante. «¿Todo igual?», preguntó Alejandro sin elevar la voz. Elena asintió. «Sí», dijo, «sin cambios». Alejandro entendió que esa respuesta no traía alivio. «Gracias por avisarme», respondió. «Eso importa». Elena lo miró un segundo más, como si esa frase le diera un poco de fuerza. Luego siguió su camino. Alejandro regresó al despacho y cerró la puerta. Se sentó sin encender la computadora. Pensó en todo lo que había permitido por confianza, por ausencia, por miedo a aceptar que algo estaba mal. Ahora, cada recuerdo se ordenaba con una claridad incómoda. Carla volvió a aparecer más tarde, serena, segura. «Todo sigue igual», dijo. «No hay sorpresas». Alejandro sostuvo su mirada apenas un instante. «Eso parece», respondió. La tarde avanzó sin sobresaltos visibles. La casa mantuvo su ritmo rígido, casi automático. Alejandro observaba con atención sostenida, consciente de que la constancia también deja huellas profundas. Esa noche, desde la cama, escuchó nuevamente el ritual conocido. Pasos medidos, una puerta cerrándose, luego silencio. Respiró hondo. Ya no estaba esperando pruebas nuevas. Estaba esperando el momento correcto. Porque cuando alguien cree que nada cambia, es cuando más expuesto está. Y Alejandro sabía que ese momento se acercaba. La mañana llegó sin ruido, como si la casa contuviera la respiración. Alejandro despertó con una certeza firme, tranquila, distinta a todo lo que había sentido antes. Ya no estaba descubriendo, ya no estaba confirmando, estaba listo. Carla apareció con su rutina intacta, vestida con precisión, voz controlada, gestos exactos. Habló de lo habitual, tiempos, llamadas, ajustes menores. Alejandro la escuchó con la atención justa, sin tensión visible. «Hoy será un día largo», dijo Carla. «Quiero que todo esté en orden». Alejandro asintió. «Lo estará», respondió. Leo no bajó. Nadie preguntó por él. Cuando Carla se retiró para atender una llamada, Alejandro no se levantó enseguida. Esperó. Dejó que el silencio se asentara por completo, como había aprendido a hacerlo. Luego se puso de pie y caminó hacia el pasillo superior, sin prisa, sin duda. Subió lo necesario. Se detuvo frente a la puerta cerrada. No entró, no tocó, escuchó. El silencio seguía siendo profundo, denso, cargado de algo que ya no podía llamarse normalidad. Elena apareció detrás de él. Sus pasos fueron suaves, casi temerosos. «Señor», susurró. Alejandro no se giró de inmediato. «Lo sé», dijo. «Ya lo sé». Elena respiró hondo. Hoy está más quieto», dijo. «Mucho más». Alejandro cerró los ojos un instante. No por sorpresa, sino por control. Abrió los ojos de nuevo con una calma que no había tenido antes. «Gracias por decírmelo», respondió. «A partir de ahora no estás sola».
Elena lo miró con una mezcla de alivio y miedo, asintió sin decir nada más. Alejandro regresó al despacho y cerró la puerta. No se sentó de inmediato, permaneció de pie, observando la habitación, la casa, su vida. Todo lo que había ignorado, todo lo que había permitido, todo lo que estaba a punto de cambiar. Cuando Carla volvió a cruzarse con él, lo hizo con su serenidad habitual. «Todo sigue bajo control», dijo. Alejandro la miró con una tranquilidad nueva, distinta. «Sí», respondió. «Ya lo está». La frase quedó suspendida entre ambos, con un significado que Carla aún no comprendía. La tarde avanzó sin alteraciones visibles. La casa siguió su ritmo rígido, mecánico, convencida de que nada había cambiado. Pero Alejandro ya no observaba para aprender, observaba para actuar. Esa noche, desde la cama, escuchó una vez más el ritual. Pasos, una puerta, luego silencio. Esta vez no sintió ansiedad ni espera. Sintió decisión, porque el silencio que había protegido una mentira durante años estaba a punto de romperse. Y cuando eso ocurriera, nadie en esa casa volvería a fingir que no sabía la verdad.